Esa mañana renací, la nieve afuera acababa de derretirse y el agua aún empapaba el umbral. Me acurruqué en la esquina de la cama de ladrillo caliente, mirando la tierra y las paredes que conocía demasiado bien, agrietadas por el tiempo y el recuerdo. Bajo la tenue luz de las lámparas de aceite que mi hermana de 12 años ahora llamaba Selene, supe entonces que la encrucijada del destino había regresado. En nuestra vida anterior, Selene fue quien se fue a la ciudad, intercambiando vidas con un chico llamado Zephyr, de una familia adinerada. Yo me quedé en el pueblo estudiando con la ayuda de su familia. Cuando Selene regresó, se tranquilizó y se adaptó a la pobreza. Abandonó la escuela, hizo trabajos esporádicos y finalmente se perdió en el lodo de la vida. El día de mi boda con Zephyr, apareció con una tormenta en los ojos y me apuñaló en la garganta. Con su último aliento preguntó ¿por qué eres tú quien es feliz y no yo? Cuando volví a abrir los ojos ambos estábamos de vuelta aquí, de vuelta a la mañana en que el destino estaba a punto de revelar su siguiente carta. Afuera, nuestros padres charlaban en voz baja con el director de televisión. 2 horas después, mamá Vera entró con la cara demacrada por el viento y 2 espigas de trigo, pidiéndonos a Selene y a mí que dibujáramos un sorteo. Quien eligiera la espiga larga iría a la ciudad a disfrutar del lujo, y el otro se quedaría en el pueblo. El rostro de Selene seguía siendo aquel familiar y redondo, con su viejo abrigo de algodón deshilachado en los puños y parches coloridos cosidos sobre las dificultades de la infancia. Pero en mi mente estaba congelada para siempre a los 28 años, maquillada para la boda, navaja en mano, ahogada en odio. Alara, dijo con ojos temblorosos y dientes apretados, se suponía que debías irte. Debí haberme quedado, haber estudiado con Zephyr y haberme casado con alguien decente. Todo su dolor y resentimiento clavados en una sola espiga de trigo. En aquel entonces nunca pude entender por qué alguien a quien amaba tanto llegaba a odiarme con tanta ferocidad. Pero ahora estaba de vuelta al punto de inflexión que ella creía que había destruido su vida. Mamá nos animó a seguir adelante. Mis dedos se frotaban nerviosamente las rodillas vacilantes. Selene, sin embargo, fue rápida. Agarró un tallo antes de que pudiera reaccionar. Mamá, este es el bajito, ¿verdad? Lo levantó y me sonrió con una calma inquietante en sus ojos. Me quedaré a ayudar en casa. Deja que mi hermana mayor se vaya a la ciudad. Alara, ¿estás contenta? Puedes ir. En ese instante una tormenta me azotó. Ahora, no puedo dejar que todo se reinicie. Aún recordaba sus llantos. Sacaste la larga. Se suponía que te ibas. ¿Por qué ocupaste mi lugar? Ese año el programa Rating Parents se convirtió en un éxito nacional. Cuando teníamos 10 años, Selene y yo corríamos a casa de mi tío después de la escuela, solo para ver a esos niños del campo integrarse a la vida urbana. Los observábamos con ojos brillantes. Nadie esperaba que a los 12 años, la oportunidad llamara a nuestra puerta. El programa nos ofreció 20.000 yuanes, una suma astronómica para nuestra familia. Nuestros padres aceptaron sin dudarlo. Incluso con cierta emoción. Quizás esta sería la forma de que alguno de nosotros escapara de las montañas. Pero nuestro hermanito seguía envuelto en pañales. Entre Selene y yo, alguien tenía que quedarse. Ese día, mamá usó 2 espigas de trigo para decidir. Recuerdo que Selene dibujó primero. Pero cuando le revelé el mío, de repente me agarró la mano y susurró, hermana, quiero ir. Quiero ver el mundo. Así que esta vez, supe que era el único que había renacido. Selene claramente no se daba cuenta de que ahora era diferente. Seguía intentando ofrecerme la oportunidad, como si intentara expiar algo. Pensé en su última pregunta, ¿cómo había atribuido todo a esa atracción? Creía que si se hubiera quedado, habría estrechado lazos con Zephyr, lo habría enamorado, habría sacado buenas notas, habría entrado en la universidad y habría reescrito su vida. Estaba segura de que todo lo que había logrado había sido gracias a él. Pero esta vez, el destino estaba en mis manos. Cerré los dedos alrededor del cajón acechado y tomé una decisión diferente a la anterior. Si Selene se quedaba, tal vez Orión, quien una vez me ayudó, la apoyaría de la misma manera. Quizás Ed incluso la trajera a la ciudad con el tiempo. Ella creía que él la tutorizaría, corregiría su inglés, la guiaría a la universidad, al posgrado y a un futuro glorioso.
Pensaba que él era la clave de todo lo que yo había logrado. Convencida de que le había robado la vida que le correspondía. Quise explicárselo, decirle que había lavado todo Orión. Pero Ed ya había tomado una decisión. En cuanto despertó, se apresuró a reescribir su destino. Y así, recordando el dolor de ese corte final, simplemente dije, gracias, hermana. Con eso, la decisión quedó tomada de nuevo. Selene se quedaría y yo me iría. La noche antes de mi partida a la ciudad, estaba empacando cuando llamaron a la puerta. Era Selene. Ella también debió recordarlo. Ya no se esforzaba por ocultar que aún era una niña y que no temía cometer un desliz. Se quedó en el umbral, oscurecida por el sol, con el cabello bien peinado, luciendo ese abrigo viejo y deslavado, desgastado pero limpio. Al entrar sonrió y dijo, hermana, seguro que te compran ropa y zapatos nuevos en la ciudad. ¿Me prestas esa cazadora, solo para mañana? Esa chaqueta me la regaló una prima y era la única prenda nueva que atesoraba. En mi vida anterior, Ed también me la pidió, dijo que no quería que me viera desaliñada. Nunca lo devolvió. Ahora me lo pedía de nuevo. Sabía que era una chaqueta valiosa. Era solo el instinto de Selene de aferrarse a cualquier cosa que le permitiera controlar su destino. Tomó mi mano con voz suave y suplicante, tenemos invitados mañana, y ese abrigo es lo único decente que tenemos. Su palma estaba húmeda y fría, deslizándose entre mis dedos como una serpiente. De acuerdo, dije, retirando la mano y entregándole la chaqueta. La observé mientras se la probaba, radiante de alegría, y abrí la boca para decirle que fue Orión quien me ayudó a escapar. Pero las palabras se me atascaron en la garganta y no salieron. Una vez me apuñaló hasta la muerte con sus propias manos. Aunque volviera a vivir, seguiría siendo mi hermana biológica. Pero no tenía pruebas ni forma de denunciarlo a la policía, y no quería enredarme con el pasado. Tampoco le recordaría que Orión no es alguien fácil de tratar, y su amabilidad no es casual. Me ayudó en mi vida anterior debido a un accidente en el que le salvé la vida. No era un recuerdo nada agradable. Más tarde, cuando por casualidad vi la repetición de un programa de variedades, vi a Selene en la ciudad, con la misma chaqueta, pero sin poder ocultar su pobreza. De pie frente al padre de Orión, vestido elegantemente y su madre, una mujer brillante y amable, Selene bajó la cabeza, con los zapatos viejos de algodón puestos, con un aspecto completamente fuera de lugar. Sin embargo, curiosamente a la madre de Orión le gustaba esta niña obediente y considerada, sobre todo porque anhelaba una hija. La forma en que Selene se esforzaba tanto por complacerlo solo la desgarraba aún más. Pasó el mes más glamuroso de su vida en la ciudad, mientras yo permanecía en el pequeño pueblo de montaña, casi moribundo. Selene esperaba ocupada la llegada de Orión, como si esta única oportunidad fuera a cambiar su destino por completo. Mientras tanto, el equipo del programa me subió a un autobús con destino a la ciudad. Al despegar el avión, observé los densos edificios y el tráfico fluido. Debería haberme sentido emocionado o nervioso, pero el cansancio de mi vida pasada me había quitado toda curiosidad hacía tiempo. Ante la nueva familia Orión y el futuro que me aguardaba, me sentía renovado o inferior, aunque mis circunstancias en esta vida parecieran más lamentables que las anteriores. Este cuerpo juvenil albergaba un alma ya forjada en las dificultades. Cuando la madre de Orión me vio, sus ojos se enrojecieron al instante. Me abrazó fuerte, llena de una ternura y una expectativa incontrolables, como si fuera solo un intercambio, sino un tesoro que había perdido y ahora recuperado. Selene, la madre de Orión, me acarició suavemente la cabeza con una voz suave, has sufrido mucho, de ahora en adelante puedes tratarnos como familia, ¿de acuerdo? Respondí con frialdad, gracias, madre de Orión. Era una mujer capaz, una líder fuerte, pero nunca tuve la intención de llamarla madre de Orión, no porque quisiera distanciarme, sino porque no quería intercambiar mi pobreza y miseria por compasión, ni mendigar migajas de su familia. Quería ganarme su respeto con mi propio esfuerzo para que vieran mi valor, no solo la etiqueta de donde vengo. Suspiré por mi hermana, porque siempre pensó que solo había dos caminos en la vida, o quedarme en el campo y aferrarme desesperadamente a Orión, o venir a la ciudad e intentar complacer a sus padres. Nunca se le había ocurrido que con la sabiduría y la madurez que habíamos adquirido en nuestras vidas anteriores, ya no teníamos que seguir los viejos caminos ni repetir el mismo destino.
Los padres de Orión me llevaron de compras como siempre y me pidieron que eligiera ropa nueva. Al igual que en mi vida anterior, fueron muy generosos con el niño que se intercambiaba. Recordé lo que Selene había hecho en el pasado. En aquel entonces se mostró cautelosa, con el rostro lleno de emoción, pero a la vez contenido. Al final, solo eligió un conjunto de ropa de otoño y uno deportivo. Por mucho que insistieran, no aceptó nada más, diciendo: «La ropa es demasiado cara, ¿verdad? Sé que te esfuerzas mucho por ganarte el dinero, así que no puedo pedir más». Eso era algo que solo diría una niña amable y considerada. La madre de Orión, pensando que Selene era una niña muy buena, se compró unas cuantas prendas más y la elogió por ser tan atenta. Selene se conmovió tanto que lloró. Pero esta vez elegí 2 chaquetas prácticas y 2 conjuntos de ropa de otoño de los estantes. La madre de Orión, sin dejar de sonreír, preguntó: «Selene, ¿es suficiente? Ya llega la primavera, ¿me dejas elegirte un vestidito?» «Gracias, tía», respondí con seriedad, «pero no será necesario. Cuando me vaya, no podré pagarte». La madre de Orión hizo una pausa y luego saludó con la mano con una sonrisa. «No tienes que pagarnos. Tener una persona más en casa solo trae más buena suerte». El padre de Orión también intervino: «Exactamente, Orión sigue quedándose en tu casa, comiendo y viviendo gratis». Después de terminar de comprar y regresar a casa de la familia Orión, seguía sin poder dormir. En estos pocos días desde mi renacimiento, había estado inquieta en la oscuridad de la noche. Esta noche di vueltas en la cama, pensando en qué debería hacer en los próximos 30 días. A medianoche de repente oí sonar el teléfono de la sala. La puerta del dormitorio principal se abrió y alguien salió a contestar. «Hola, ¿pasa algo?» «No te preocupes por él, déjalo estar». «¿Golpeó a alguien? ¿A quién golpeó?» «¿A Selene?» La voz de la madre de Orión se impacientó al instante. El hombre en cuestión era, por supuesto, Orión. Ambos habíamos salido de nuestras respectivas casas casi al mismo tiempo. Él se dirigía a mi casa, mientras yo iba a la suya. Cuando llegué no llevaba casi nada, solo una muda de ropa y artículos de aseo. La familia Orión había sido muy atenta y me había proporcionado muchas cosas. Para mí, esta era una vida completamente nueva, llena de regalos y ofrendas. Orión, en cambio, sabía que iba al campo a experimentar la vida. Así que trajo 2 o 3 maletas llenas de todo lo que pudiera necesitar, e incluso cosas que no necesitaba. Bocadillos, consolas de videojuegos, juguetes, de todo. Pero como el equipo del programa había planeado que experimentara la vida en el pueblo, no le permitieron traer nada. Su primera sensación fue de privación. Orión siempre había sido irascible, y al llegar a un nuevo entorno, su frustración no tenía a dónde ir. Naturalmente la desquitó con Selene. ¿Cómo terminé con una pequeña alborotadora, siempre causándome problemas? ¿Puedes preguntarle a la chica si necesita algo? No quiere nada. Eso está bien. Enviarás 5.000 al equipo del programa, asegúrate de que se los entreguen. La llamada terminó y la puerta del dormitorio principal se cerró de nuevo. Por la rendija de la puerta, aún podía oír a la madre de Orión murmurando una queja. «Es tu culpa por dejarlo crecer así, por haberle echado a perder el temperamento. Golpear a la gente ya es bastante malo, pero golpear a una chica siempre dejas que juegue contigo, ¿ves? Esto es lo que pasa». Sus palabras me trajeron recuerdos del joven orgulloso y rebelde de mi vida pasada. Curiosamente, a pesar de lo tarde que era, no tenía ganas de dormir. Sin darme cuenta, arrullado por sus interminables quejas, me quedé profundamente dormido. A la mañana siguiente los padres de Orión ya se habían marchado temprano. En la mesa del comedor había un desayuno caliente y una nota pegada en el refrigerador. «Selene, tus tíos tienen que ir a la empresa hoy, pero por la tarde su asistente y el personal del programa te acompañarán para gestionar tu inscripción escolar. A la vuelta celebraremos como es debido tu ingreso a la nueva escuela». Era el tono cálido de los adultos hablándole a un niño, cariñoso pero distante. En la mesa, la asistente del equipo de cámara ya estaba sentada. Al verme, bromeó: «¿Te parece ir a tu nueva escuela?» «Nerviosa». Negué con la cabeza. Me dedicó una sonrisa cómplice con una expresión que decía: «No te preocupes, lo entiendo».
Pero sinceramente estaba nerviosa. Después de todo lo que había pasado, un nuevo entorno me tranquilizó y me conmovió. Entendía cómo reaccionaría un niño normal ante una situación así, pero ya no tenía ningún interés en fingir. No quería que me trataran como a un niño pequeño. Después del desayuno, lavé los platos yo solo. Cuando el personal intentó ayudarme, decliné cortésmente. Parecieron encontrarlo divertido y ampliaron la cámara, grabándome mientras lavaba los platos. A las 9:30, el coche se detuvo frente a la prestigiosa escuela a la que Orión asistió. El director se mostró muy cooperativo. Claramente quería aprovechar la popularidad del programa para dar publicidad a la escuela. Mientras me entregaba algunos exámenes, dijo con una sonrisa: me gustaría comprender mejor tu nivel académico para poder organizar los mejores cursos para ti. Aquí tienes algunas pruebas, ¿te gustaría probarlas? Este fue un segmento planificado entre el programa y la escuela. El equipo había investigado y sabía que mi hermana y yo teníamos excelentes calificaciones. Cuando mi hermana se inscribió en la escuela la última vez, también hizo una prueba de genio similar para mostrar su imagen virtuosa y agradecida en el programa. No tenía motivos para declinar. Acepté los papeles, hojeándolos con naturalidad. No había preguntas de inglés, algo normal, ya que la educación inglesa era escasa en las montañas y los exámenes eran poco frecuentes. Nadie esperaba que dominara el inglés, pero el director parecía inusualmente concentrado en esto. Cada vez que terminaba un examen, miraba mi hoja de respuestas y, sorprendido, decía: «Dame otro, ¿quieres probar este?». Después de 7 u 8 rondas de intercambiar exámenes, finalmente se quedó sin más y me dejó terminar el último. El asistente de cámara ya había hecho zoom, capturando la escena, y el director anunció con entusiasmo: «Ya basta, te asignaremos a la mejor clase». Se dio cuenta de su desliz enseguida y añadió apresuradamente: «Ah, ¿te gustaría hacer un examen de inglés?». Negué con la cabeza con calma. «Lo siento, pero la verdad es que no he estudiado mucho inglés». Tras salir de la oficina del director, exhalé profundamente. La noche anterior me había estado preguntando si debería contenerme un poco para no llamar demasiado la atención. Pero ahora parecía que en este entorno cuanto mejor me desempeñaba, más beneficioso sería para mí. Al menos era como el típico matón del estudiante nuevo de las novelas. En cambio, los estudiantes aquí eran notablemente amables. Tras avisar a la profesora, mis nuevos compañeros me dieron una pequeña bienvenida. Un uniforme escolar nuevo y perfecto, un aula luminosa y ordenada, un cuaderno con cerradura y compañeros alegres y cariñosos. Comparado con los días que pasé reconstruyendo mis estudios con libros viejos en las montañas, comprendí de verdad cómo debía sentirse mi hermana, añorando algo perdido. Durante los descansos, charlaba con mis compañeros y enseguida hice amigos. Algunos incluso me invitaron a sus casas, pero decliné cortésmente riéndome mientras me prometían que lo haríamos en otro momento. Después de la escuela, el conductor que había contratado el padre de Orión llegó puntual a recogerme. Cuando entré en casa, las luces de la sala estaban encendidas y la mesa del comedor estaba llena de exquisiteces. Los padres de Orión ya estaban esperando. «Céline, vamos», saludó la madre de Orión con el rostro lleno de alegría. «¿Qué tal tu día con tus nuevos compañeros? ¿Alguien se metió contigo?». «Fue genial». Dejé mi mochila y contesté con naturalidad. Todos fueron muy amables conmigo, quizás un poco demasiado. Me siento un poco avergonzado. No te avergüences, simplemente acéptalo. Si de verdad te incomoda, podemos ir al centro comercial este fin de semana a comprar regalos para tus compañeros el lunes. Por cierto, me preguntó con naturalidad: ¿en qué clase estás? Respondí mientras tomaba un sorbo de sopa: 9º grado, 3er grado. Ja, de repente escupió la sopa, apenas controlando la sorpresa. La madre de Orión le pasó rápidamente un pañuelo, pero él solo se lo llevó a la boca, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Lo repites? Aunque el equipo del programa me lo explicó repetidamente, el padre de Orión se relajó y llamó personalmente al director. Aunque ambos presentan un buen argumento, bajó la voz. Creo que la clase 9-3 es demasiado, ¿no? El director rió entre dientes antes de responder. Puede que su inglés sea flojo, pero en todas las demás materias, está muy por delante de sus compañeros.
Si no tuviéramos un sistema de educación continua de 9 años, incluso podría haberle recomendado que se saltara un grado. Por cierto, señor Orión, sería útil que hablara con el equipo del programa y la familia de la niña sobre su historial académico. Ambos intercambiaron una mirada cómplice, comprendiendo algo tácito. El valor de un estudiante varía mucho entre un estudiante talentoso y uno con un alto rendimiento académico. Personas como el padre de Orión y el director, que eran perspicaces y perspicaces, sin duda lo comprendían bien. Al terminar su conversación, sentí una extraña sensación de alivio. Esa noche el teléfono de casa volvió a sonar. Desde mi habitación, oía vagamente a la madre de Orión hablando por teléfono. Probablemente era otro problema con Orión. Cuando regresó al dormitorio seguía quejándose. Una chiasno causando problemas otra vez. Quiere volver a casa y espera que lo consuele. No lo consentiré. Un hombre tiene que aprender a manejar las cosas solo. Mira a Céline Chess, tan sensata, logrando estudiar tan bien a pesar de todas sus dificultades. ¿Por qué Orión no puede ser más como ella? Si tan solo hubiéramos tenido a Céline en lugar de él, la vida sería mucho más fácil. Anoche al escuchar sus quejas dormí profundamente. Pero esta noche con la misma habitación y la misma voz, no pude pegar ojo. Seguí dando vueltas en la cama, con la mente llena de recuerdos. Céline siempre pensó que la paja fue el punto de inflexión de su vida. Ella creía que la razón por la que conocí a Orión y terminé en su mundo fue pura casualidad gracias a ese dibujo, porque la suerte había cambiado el curso del destino, y yo había ocupado su lugar. Pero no sabía que en mi vida pasada, Orión y yo sí nos habíamos convertido en amantes. Sin embargo, ambos éramos demasiado jóvenes, yo a los 12 años, solo intentaba sobrevivir, y él, a los 13, sumido en su fase rebelde. Nuestra relación era, y podría decirse sincera, y ni siquiera éramos amigos. En aquel entonces éramos solo dos chicos solitarios y distanciados, unidos por la misma sensación de adversidad. Solo había un poco de preocupación entre nosotros, pero sobre todo incomodidad y distancia. En realidad, era una simple relación entre narrador y oyente. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a Orión, fue una tarde. El equipo de producción, junto con los camarógrafos, se había reunido afuera de la puerta, emocionados por ver al estudiante de intercambio de la ciudad. Orión el joven era sorprendentemente atractivo, de rasgos refinados y un aire de frialdad. En cuanto llegó a la puerta, se convirtió en la imagen más deslumbrante de la aldea. Pero su buen carácter y tono desafiante desvanecieron rápidamente su buena impresión. Su maleta estaba abierta de par en par, llena de consolas de videojuegos, bocadillos y varios dispositivos, incluyendo un sobre rojo lleno de dinero. El director, con rostro serio, revisó cada artículo, refunfuñando: «Estás aquí para vivir la vida, no para disfrutar de unas vacaciones». Al principio el rostro de Orión simplemente se ensombreció, pero cuando examinaron todas sus pertenencias, su expresión se volvió completamente fría. Recuerdo vívidamente cuando el director le quitó la consola. La forma en que subía y bajaba el pecho era como si estuviera a punto de dar un puñetazo, pero no dijo nada. Su rostro estaba sombrío al darse la vuelta y alejarse. «Ya no voy a hacer esto». El director lo persiguió, y luego descubrí que Orión solo había regresado porque el director había amenazado con llamar a sus padres. De mala gana, Orión regresó, entregó su maleta y entró en nuestro patio. En ese momento me miró con frialdad. De alguna manera, supe en ese momento que no sería fácil llevarse bien con esa persona. Los días siguientes no fueron particularmente agradables entre Orión y yo. Era el típico chico de ciudad, acostumbrado a la comodidad y el lujo, quisquilloso y brusco. Cuando nos vio lavando platos con hierba de cerdo, hizo una mueca, asqueado por lo insalubre que parecía nuestra casa. Cuando mi hermano menor lloró en mitad de la noche, Orión dio un portazo, frustrado. Un día después de la escuela, como no encontraba su cuaderno, amablemente le presté uno nuevo, solo para que lo tirara despreocupadamente en el jardín después de unas cuantas páginas. Cuando fuimos al campo a deservar, apenas aguantó hasta el mediodía, y para cuando regresó, tenía los brazos y el cuello quemados por el sol. «Maldición», maldijo sin parar, estar loco por haberme unido a este estúpido espectáculo. Pero el verdadero punto de inflexión en nuestra relación llegó cuando el equipo de producción me pidió que llevara a Orión a cortar pasto para cerdos.
Yo llevaba una hoz, quitando la maleza y las enredaderas. Orión con una cesta masticaba perezosamente un trozo de hierba cola de zorro y tarareaba una melodía. Deja de tararear, dije sin siquiera mirarlo. Alzó la voz con un tono lleno de desafío. ¿Cómo te molesta mi tarareo? Es horrible, dije con desdén. ¿Sabes siquiera lo que es el buen gusto? Sí. El sendero de la montaña se estrechaba, y en algunos tramos apenas podía pasar una persona. Para mí fue un reto, pero para él, siendo un chico de ciudad y con miedo a las alturas, miró hacia abajo y se dio cuenta de que estaba al borde de una pendiente pronunciada. En ese momento, al girar la cabeza y perder la concentración, resbaló y empezó a caer por la pendiente. Todo pasó rapidísimo. Instintivamente lo agarré del brazo. Por suerte era un acantilado escarpado. Su cuerpo estaba casi horizontal en una pendiente de 60 a 70 grados, aún en peligro. Lo abracé con fuerza, pero su reacción me sorprendió. Intentó soltarme los dedos. Suéltame, dijo entre dientes. ¿Estás loco? Deja de hacer tonterías. Casi lloré del pánico. Si sigues así, te caerás de verdad. Si mueres, serás un asesino. Finalmente dejó de forcejear, pero su cuerpo permaneció rígido como una piedra. Por suerte el equipo de producción respondió rápidamente y corrió a rescatarlo. El vídeo de ese día tuvo un impacto muy diferente y nunca llegó al programa principal. Pero esa noche nos sentamos uno junto al otro en una gran roca junto a la carretera de montaña, viendo cómo el sol se ponía lentamente en el valle. Solo nosotros dos sabíamos cuánta desesperación se escondía en la forma en que me retorcía los dedos al intentar soltarse. Quizás fue en ese momento de dificultades compartidas que empezó a arraigarse una comprensión única entre nosotros. Más tarde, cuando necesité ayuda con mis planes académicos, él ya no dudó, incluso tomando la iniciativa para buscar soluciones. En ese momento, no entendía por qué Orión parecía tener tan pocas ganas de sobrevivir. No fue hasta muchos años después, cuando nos hicimos muy cercanos, que le comenté este incidente por casualidad, solo para escuchar de él la verdad. ¿Fue porque no respondieron tus llamadas ese día?, pregunté. Sí, asintió con la expresión hundiéndose en el pasado. Ese día llamé a casa y nadie contestó. Para cuando Orión creció, ya era capaz de todo. Pero cada vez que mencionaba a sus padres, sin importar cuántos años hubieran pasado, aún podía ver en sus ojos la mirada de niño, desesperado por liberarse de un saco del que nunca podría escapar. Al recordar al niño que una vez fue, finalmente comprendí la soledad y la ira que debió sentir. En la habitación de al lado, oí a la madre de Orión quejarse en voz baja. Nunca le pedí que fuera tan considerado, pero incluso un poco estaría bien. Mira a Selene su situación, y aún así se cuidó desde el principio. Orión, en cambio, lo tiene todo, pero sigue siendo muy difícil. ¿No crees que lo hemos malcriado demasiado? A la mañana siguiente los padres de Orión habían desaparecido otra vez. No hubo clases el fin de semana, y después del desayuno, decidí llamar yo mismo a su madre. Se oía el tintineo de las baldosas de Modgeorn al otro lado de la línea. La voz de Selene, la madre de Orión, era cálida y acogedora. La tía tiene algo que hacer hoy y no puede estar contigo. ¿Quieres que mi asistente te lleve al parque de diversiones? Cualquier niño recién llegado a la ciudad probablemente estaría interesado en un parque de diversiones. Pero, por desgracia, ya no era un niño. Dudé y luego recordé que no podía verme por teléfono. Tía, la verdad es que no quiero ir al parque de diversiones. ¿Podrías prestarme la computadora? La línea se quedó en silencio un momento antes de que la voz de la madre de Orión volviera, lenta y cautelosa. ¿La computadora? Es de Orión. La usa para jugar. No estarás pensando en jugar, ¿verdad? Cambió de tono, hablando con seriedad. Selene, sé que todo es nuevo para ti, pero recuerda no volverte adicta a las cosas malas. Algunas cosas pueden hacerte daño, tienes que aprender a controlarte. Continuó hablando un buen rato. Después de colgar, fui directo al estudio. Esta habitación era, en realidad, el dominio privado de Orión. Su escritorio, sus estanterías y sus armarios estaban llenos de sus cosas. Casi todo eran sets Lego de alta gama, figuras exquisitas y colecciones completas de cómics.
Cada artículo relucía con el brillo único y refinado de la audacia y la extravagancia de un chico de ciudad. En mi vida pasada, ver estas cosas solo me llenaba de envidia y anhelo. Pero ahora, al empezar de nuevo, solo los sentía pesados, como si algo me presionara el pecho y me dificultara la respiración. Abrí la computadora y pasé toda la tarde buscando entre todas las competiciones y actividades en las que podía participar durante el mes. Añadí a mi lista todo lo que me permitiera ganar dinero o experiencia valiosa. Relacioné las competencias con mis habilidades y capacidades, las organicé en una tabla y copié todo cuidadosamente en mi cuaderno, con la intención de hablarlo con mi tutor el lunes. Al empezar de nuevo me daba vergüenza usar todo el conocimiento y la perspectiva que había adquirido en mi vida pasada. Solo quería evitar desvíos innecesarios y luchar por mi propio escenario lo antes posible. Quizás ese sea el propósito de recibir una segunda oportunidad caída del cielo. Había otros atajos que podía considerar, billetes de lotería, acciones, criptomonedas. Pero en mi vida pasada, me había centrado únicamente en estudiar, sin aprender nunca a predecir el futuro de estos mercados. Además, aunque lo supiera, no tenía el capital para invertir. Así que después de pensarlo bien, decidí seguir el método honesto y lento, confiando en mi intelecto y mi esfuerzo. Aunque me llevara más tiempo, seguiría siendo estable. Buscar información era fácil. Internet, hace 10 años, perdió el desarrollo que tendría después y la información disponible era limitada. Pasé toda la tarde en ello. Cuando estaba a punto de cerrar la computadora, vi un calendario en el escritorio. Había una fecha rodeada con una carita sonriente. Marzo, Día de la Madre. Si no recuerdo mal, ese fue el día que Orión y yo subimos a la montaña a cortar pasto para los cerdos, casi causando un desastre. Los padres de Orión no regresaron hasta las 11 de la noche. El perfume de su madre se había desvanecido y su padre parecía un poco cansado, pero ambos seguían sonriendo mientras caminaban hacia mí. Selene, supe que usaste la computadora hoy, ¿te divertiste? Estaba a punto de mostrarles el cuaderno que había llenado de información, pero antes de que pudiera hablar, adoptó su habitual actitud adulta. Selene, sé que es tu primera vez en la ciudad y tienes curiosidad por las cosas nuevas. Seguro que tus compañeros de clase han hablado de videojuegos, probablemente solo quieras probarlos, ¿verdad? Estaba a punto de entregarles mi cuaderno, pero tuve que devolverlo. El padre de Orión parecía serio, con un tono de severidad. Ya que estás aquí por el intercambio, probablemente hayas oído hablar de mi hijo, ¿verdad? Orión era un estudiante destacado en su época, pero desde que se enganchó a los videojuegos, sus notas se desplomaron. Empezó a discutir con nosotros y a encerrarse en sí mismo. Cuando intentábamos disciplinarlo, simplemente nos ignoraba. No tuvimos más remedio que enviarlo a este programa. Hizo una pausa, su mirada se volvió más seria. Selene, eres diferente. Eres una niña buena, no te afectan los juegos. Por favor, prométeme que no terminarás como Orión, ¿de acuerdo? Levanté la cabeza, dejando que esas etiquetas de fría, ingrata y rebelde se asentaran en mí. Pero en mi mente la imagen de una carita redonda y sonriente me brilló, la de un niño, olvidado hacía tiempo. Comprendí que, viviendo bajo el techo de otra persona, lo más seguro era callar, obedecer. A veces había que hacerse el tonto porque, al fin y al cabo, uno está aquí para vivir, no para causar problemas. Pero cuando pensé en la figura indefensa de Orión en la tenue luz del año pasado, no pude contenerme. Saqué con cuidado mi portátil y lo abrí delante de él. Tío, creo que me has malinterpretado. Dije en voz baja, no estoy jugando. Solo estaba organizando información para la competición. En ese instante el padre de Orión pareció avergonzado, quizá arrepintiéndose de su juicio precipitado. Estaba acostumbrado a disciplinar a su hijo de forma preventiva, sin siquiera darle la oportunidad de explicarse. Se disculpó rápidamente, pero negué con la cabeza suavemente. De hecho, como no soy tu hijo, tienes mucha paciencia conmigo. Pero aún así, me pediste mi versión de la historia antes de sermonearme. ¿Y qué hay de Orión? Cuando estaba obsesionado con las computadoras, ¿le preguntaste alguna vez qué hacía? ¿Intentaste comprender sus intereses, sus sueños? Cuando se volvió rebelde, ¿escuchaste su soledad? No mencioné cómo Orión finalmente se convirtió en un excelente jugador de eSports. Su talento y dedicación podrían haber brillado incluso en un entorno así,
impulsados no solo por la pasión, sino también por innumerables heridas ignoradas y resiliencia. A los adultos no les suele gustar que los niños les den sermones, pero algunas cosas, si no se dicen, se quedan enterradas y se convierten en nudos para toda la vida. Los adultos tienden a creer que lo han visto todo, incluso sin ofrecerles la oportunidad de conversar en igualdad de condiciones. Enviar a su hijo a un programa de intercambio para reconstruir su carácter a través de las dificultades decía mucho sobre su comprensión del crecimiento y el amor. No dije que el padre de Orión fuera mala persona. Tenía dinero, ayudaba y era un buen jefe en su empresa. Pero como padre estaba realmente a la altura de las circunstancias. Nuestra conversación terminó de forma desagradable. Quizás a sus ojos Orión y yo éramos en esencia lo mismo, un silencio exterior, escondite y descanso. Después se mantuvo alejado de mí deliberadamente. Solíamos cruzarnos todas las noches, pero ahora incluso eso se había vuelto poco frecuente. Fue la madre de Orión quien, tras enterarse por mi profesor de que mis notas de inglés habían mejorado muchísimo, se volvió casi demasiado cariñosa. Me abrazó y me besó las mejillas varias veces. Eres tan inteligente. Tan linda. Selene, ojalá pudiera tener una hija como tú. En esta vida, siempre me refería a ella como la madre de Orión. Pero en mi vida anterior, Selene también la había llamado así. Me imagino lo conmovedoras que serían esas palabras para Selene, quien nunca había sentido amor maternal en su hogar. En mi vida pasada, Selene había sido la niña perfecta, inocente, pura, educada y tan agradecida que incluso el padre de Orión la había elogiado como la estudiante de intercambio perfecta. Era el modelo de una familia ideal. Pero esta vez, la protagonista era yo. Después de que la madre de Orión me abrazara, retrocedí un paso y sonreí, preguntando, «Mamá de Orión, mañana es el Día de la Mujer, ¿qué te gustaría de regalo?» Yo también pensaba llamar a mi madre. ¿Podrías contestar la llamada de Orión mañana? Me sorprendió un poco. Al parecer, ella y el padre de Orión habían estado demasiado ocupados para atender sus llamadas. El equipo del programa solo pudo contactarlos después de la medianoche. Más tarde un asistente me dijo que los padres de Orión rara vez estaban en casa, y que normalmente solo aparecían durante el rodaje. La sonrisa de la madre de Orión se desvaneció. Selene, ¿crees que pasamos muy poco tiempo contigo? ¿O sientes lástima por Orión, pensando que no tiene a nadie que se preocupe por él? La tía siempre pensó que te portabas muy bien, pero quizás estás pensando demasiado desde la perspectiva de Orión. Le pregunté con dulzura, tía, mañana, ¿tendrás tiempo para llamar a Orión o al menos contestar su llamada? Claro que sí, prometió repetidamente. Antes del Día de la Madre, había molestado al padre de Orión y a su madre. Pero no importó. En mi vida pasada, Orión me ayudó a conseguir los fondos para estudiar, por lo que le estaba profundamente agradecido. Pero la gratitud no significa que deba ignorar sus defectos. De hecho, me reafirmó aún más en mi decisión de intervenir y recordarles lo que habían pasado por alto durante todos estos años. El Día de la Mujer, vendí mis últimos claveles en la puerta del colegio. Cuando le devolví el florero al dependiente, la camarógrafa recibió de repente una llamada. Selene, dijo con el rostro serio. El intercambio tiene que terminar antes. Me quedé paralizado. ¿Por qué? Orión se lastimó. Sus padres vienen a llevarte a casa. No dio más detalles sobre cómo se había lastimado Orión, pero por su expresión, era evidente que era algo leve. Cuando regresamos a casa de la familia Orión, por primera vez, sus padres estaban sentados uno al lado del otro en la sala. Su madre, con los ojos rojos, le dijo de inmediato, Selene, date prisa y empaca tus cosas. Volvamos a tu casa. No tenía mucho que empacar. Una simple bolsa fue suficiente. Estoy listo para irme cuando quiera. El coche regresó por la misma ruta. El paisaje exterior era igual, pero el corazón de la gente estaba patas arriba. Mantuve la cabeza gacha con el recuerdo del perfil de Orión en el polvo de aquel año. No pude evitar preguntar, tía, ¿recibiste una llamada de Orión hoy? Probablemente era una pregunta inoportuna, pero aún así quería saberlo. La madre de Orión miraba por la ventana, sin responder. Cuando llegamos al hospital del condado, Orión ya había sido trasladado a la sala.
Solo tenía un brazo roto y algunos rasguños en la cara, todos causados por la pronunciada pendiente de la montaña. Por suerte no era grave, pero no podría seguir filmando por un rato. Abrí la puerta de la sala y vi a Orión tumbado tranquilamente en la cama. Selene estaba sentada a su lado cabizbaja, ajustándole la vía intravenosa. Se veía especialmente agotada, con el rostro y la figura notablemente más delgados por el cansancio. En cuanto nos acercamos, Orión apartó la mirada, evitando el contacto visual con nadie de su familia. Selene, sin embargo, fue la primera en cruzar mi mirada. Ella asintió, miró a los padres de Orión y se acercó rápidamente a mí. Selene, tenemos que hablar. Fuimos a la escalera. Bajó la voz deliberadamente, pero aún tenía un tono cortante. Tú también has reencarnado, ¿verdad? No lo negué. Ayer le pedí prestado el teléfono a la camarógrafo para llamar a casa y advertirles que no dejaran que Orión fuera a cortar pasto. Ella notó claramente que esta precognición había perdido algo que podía ocultarse. Así que me fulminó con la mirada. Sabías que iba a cambiar contigo. Sabías que me quedaría en casa trabajando en Orión. ¿Por qué no me detuviste? ¿Dejaste que Orión viniera conmigo a propósito, o solo querías verme haciendo el ridículo? Estaba a punto de estallar, y sin querer levantó la voz, pero la suprimió rápidamente. Le repliqué que no te llevabas bien con Orión. El camarógrafo grabó algún momento embarazoso. ¿Va a incluir eso el equipo de producción en la grabación principal? Su rostro palideció al instante. Es extraño, antes de irnos de la aldea de la montaña, mis sentimientos hacia ella eran complejos, llenos de resentimiento, ira y odio. En mi vida anterior, la había consentido tanto que terminó siendo ella quien me quitó la vida. Aunque su vida era miserable, no tenía nada que ver conmigo, aún así, desahogaba toda su ira en mí. Pero ahora, al enfrentarla, mi odio se había desvanecido poco a poco. No estaba del todo perdonado, pero el resentimiento parecía estar aflojándose. En medio de las complejas emociones, había un inesperado atisbo de compasión y comprensión. Orión no es un objeto, no existe eso de dejarte, no dejarte. Simplemente tienes la oportunidad de vivir con él. Si de verdad quieres hablar del destino, no es algo que el tiempo pueda calentar. Miré su rostro delgado, su expresión de agotamiento, y supe que le iba bien en casa. Orión, de 12 años, era alguien con quien podía lidiar fácilmente. Aunque hubiera terminado con él más tarde, fue porque ambos habíamos crecido y madurado con corazones y mentes más profundos. El joven Orión era orgulloso y distante, pocos podían acercársele. Hablé con calma. De hecho, pensé que irías corriendo a la ciudad al reencarnar. Con tu inteligencia, pasar un mes en la ciudad habría sido 100 veces mejor que quedarte en la aldea de la montaña. Se burló burlándose de mí por no comprender su sufrimiento. Selene, sabías que Orión era difícil de tratar, por eso me dejaste en su lugar. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? ¿Sabes por lo que he pasado este último medio mes? En el pueblo de la montaña, no hay nada más que comer fideos de boniato, tirarme pedos después de subir las escaleras, e incluso mi cepillo de dientes está desgastado y a nadie le importa. Hice todo el trabajo duro y tuve que consolar a ese precioso hijo. Alimenté a los cerdos, bañé a los toros. Arranqué hierba hasta que se me pusieron los ojos negros. Guardé unas patatas fritas de boniato para Orión, y ni siquiera las miró, simplemente las tiró diciendo que prefería morir antes que comérselas. Intenté que hiciera caso a sus padres y me llamó loco en la cara. No pude evitar reírme. Se le olvidó que en realidad, era más delicada que Orión. Criada en la ciudad, no soportaba las dificultades de la montaña. Ella pensó que era Orión quien se estaba reformando, pero en realidad, era ella quien se había reformado por completo. Elegiste el camino más difícil y luego culpas a otros por no detenerte. Negué con la cabeza. En lugar de culpar al destino, quizás deberías pensar en por qué tu vida resultó como en la anterior. Al decir esto, sentí un gran alivio. Hay quienes se pasan la vida culpando a otros por robarles la vida, pero nunca admiten que tomaron el camino equivocado porque siempre buscaron atajos. Dices que soy desagradecida, pero, ¿de verdad te crees buena persona? Selene apretó los dientes. Si de verdad te importaba, ¿por qué no me detuviste cuando decidí quedarme en casa? ¿Detenerte?, pregunté con desprecio.
¿Detenerte de qué? De dejar que me apuñalaras por la espalda después de 10 años más. Selene, ¿has olvidado que me mataste en mi vida anterior? Aunque una vez fuimos tan cercanas como hermanas, ahora somos enemigas que no pueden compartir el mismo cielo. Selene permaneció allí como una marioneta, con la vida extraída de su cuerpo congelada. La llamé suavemente, había cosas que quería decirte desde mi vida anterior. Esta vez fue tu decisión quedarte. Nadie tiene la culpa. En la vida anterior me rogaste que te diera la oportunidad de ir a la ciudad, pero fue tu decisión. No me culpes. Hice una pausa y la miré mientras bajaba lentamente la cabeza. Me culpas por robarte la vida, pero, ¿lo recuerdas? La familia de Orión te apreciaba mucho. No te retuvieron en la ciudad, pero antes de irnos prometieron patrocinarnos para terminar la universidad. Ella guardó silencio. En su vida anterior, su vida podría haber sido mucho más tranquila que la mía. Cuando Orión llegó a casa, sus padres nos buscaron específicamente. Dijeron que estaban dispuestos a patrocinarnos para la escuela. Pero Selene solo pudo llorar, sollozando, mientras preguntaba por qué su madre en la ciudad ya no la quería. La caída de la vida urbana al campo fue demasiado abrupta. Volvía a casa con vestidos bonitos y tiraba la chaqueta impermeable que Schet llevaba puesta. Presumía de sus cuadernos nuevos en la escuela, presumiendo de todo lo que había visto, y regalaba bocadillos a sus compañeros como si el dinero creciera en los árboles. En cuanto se le acabó, vino a pedirme prestado. No se atrevía a pedírselo a nuestros padres por miedo a que la golpearan. Poco a poco, empezó a distraerse en clase y a demorarse cuando había trabajo que hacer. Incluso en el calor abrasador de mayo, insistía en usar camisas de manga larga para protegerse la piel por miedo a las quemaduras solares y a las pecas. Corría a la única tienda del pueblo, rogando que la dejaran usar el teléfono. Una y otra vez, llamaba a la mamá y al papá de los padres de Dorian, por favor, llévenme de vuelta. Después de un tiempo, dejaron de responder. Fue entonces cuando finalmente se dio por vencida y sus estudios se desmoronaron por completo. Una vez que la mejor de su clase, incluso mejor que yo, sus calificaciones se desplomaron, su corazón nunca volvió a los libros de texto ni a los campos. Empezó a maldecir a todo y a todos, culpando al mundo por la injusticia de que Orión lo tuviera todo en sus manos mientras ella estaba condenada a trabajar en la miseria. En aquel entonces, su odio seguía dirigido hacia Orión y sus padres. Aún no se había vuelto contra mí. Finalmente abandonó la escuela por completo y decidió seguir a nuestro primo al condado en busca de trabajo. Era la ciudad. Claro, pero al menos no había campos ni estudios interminables. Dijo, no es mi culpa haber renunciado. Aquí solo se habla de la escuela y los exámenes. ¿Para qué? Los chicos de ciudad lo tienen tan fácil. Nuestra educación es solo sufrimiento sin recompensa. Intenté detenerla. Fue inútil. La familia de Orión había accedido a financiar nuestra educación gracias a ella. En cuanto supieron que había renunciado, dejaron de financiarla. Le rogué que terminara la preparatoria conmigo. Encontraré la manera de pagar la universidad. Pero ella no lo entendía. Hermana, eso es porque nunca has visto el mundo exterior. Una vez que lo hagas, nunca querrás volver y ser un estudiante miserable. Nuestros padres estaban encantados con la idea de que trabajáramos desde temprano. Cuando ella quiso dejar la escuela, casi me envían a trabajar en una tienda de barrio. ¿Educación obligatoria? En nuestro pueblo, era algo que se conseguía fingiendo. Cuando no tuve a nadie más a quien recurrir, busqué el número de Orión. Apretando los dientes, marqué a Orión. ¿No dijiste que me debías la vida? Bueno, de verdad necesito tu ayuda esta vez. ¿Cómo conseguí la financiación de nuevo? ¿Cómo me abrí paso con uñas y dientes en la escuela y finalmente llegué a la universidad? Esos detalles ya no importan. Más tarde Orión y yo nos reunimos en la ciudad. Lo vi competir. Y después de jubilarse, terminó en la misma universidad que yo. Pasaron los días y nos hicimos más amigos. Fue entonces cuando Selene dejó de culpar a Orión y desvió todo su odio hacia mí. ¿Por qué? Wirt gana. ¿Por qué tú consigues amor y éxito mientras yo me quedo sin nada? ¿Pero ella realmente se quedó sin nada?
Usé mis ganancias de escritora para ayudarla a abrir una pequeña tienda. Fue un éxito rotundo, pero le permitió pagar sus cuentas. Salió 2 veces. Quizás no fueron romances de cuento de hadas, pero eran reales. A los 28 años, estaba en su 3ª relación y a punto de casarse. Selene, pregunté por fin. Ese día me atacaste, diciéndome que te debía algo. ¿Qué crees que te debo exactamente? ¿Y entonces quién me debe algo? Espetó con voz feroz, pero las lágrimas cayeron más rápido que la furia. ¿Por qué terminé así? ¿Quién me va a devolver la vida? Después de esa charla, salió del hospital. No volvió a visitar a Orión ni intentó acercarse a sus padres. Sentí que algo finalmente se rompió entre nosotros completa e irreversiblemente. Cuando entré en la habitación de Orión, su familia ya había terminado su visita. El aire aún mantenía una fría distancia entre ellos, un muro invisible al que llamaban brecha. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. El programa de intercambio estaba por terminar, y con él nuestra historia. Siempre creí que en nuestra vida anterior, Orión finalmente se reconcilió con sus padres. En esta, creí que también lo haría. Orión aún no puede mudarse, así que sus padres decidieron quedarse en el condado unos días más. Selene, dijo el padre de Orión, tienes tus propios asuntos que atender. Puedes regresar primero mientras lo cuidas hasta que se recupere para regresar a la ciudad. Asentí y me preparé para volver a la aldea. Justo antes de irme el padre de Orión me alcanzó con aspecto algo avergonzado. Selene, si no te importa, aún así me gustaría patrocinar tus estudios. Una vez que la documentación esté lista, puede regresar a la escuela Jinkai cuando quiera. Le di una sonrisa amable y negué con la cabeza. Gracias, señor. Pero ya hablé con el director. La beca ya está aprobada. Es generosa. En unos días, un profesor debería contactar a mi familia. Dudé un momento y luego añadí, pero si estás abierto, ¿considerarías apadrinar a Selene? Es inteligente. Si se esfuerza, sé que podría entrar en una gran escuela. Algún día te lo agradecerá. Si Selene estuviera dispuesta a intentarlo de nuevo, aún tendría todas las oportunidades que yo tuve. En cuanto a Orión, nunca me dijo una palabra. Solo lo miré una vez, una mirada distante y desconocida, lo cual tenía sentido. En esta vida, era Selene quien se había quedado a su lado, no yo. Era natural que no me recordara. Pero no me importó. Igual que la última vez, seguiría trabajando duro. Y él encontraría su propio camino. Un día supe que nos volveríamos a encontrar. En casa, efectivamente, Selene ya había regresado. Estaba acostada en la cama con la manta sobre la cabeza, mientras nuestros padres no dejaban de quejarse a un lado. ¿Por qué eres tan perezosa ahora? Una mujer adulta que no mueve un dedo. Me acerqué y aparté la manta. Selene, ¿no dijiste que te robé la vida la última vez? Entonces, esta vez, ¿quieres intentar vivirla de verdad? Guardó silencio un buen rato. Cuando mencioné que el padre de Orión seguía dispuesto a apadrinarla, miró al techo con los ojos llenos de cansancio y confusión. ¿Me equivoqué?, preguntó. Sí, asentí. Sí. Tanto en tu vida pasada como en la presente te equivocaste por completo. En esta vida, me resultó más fácil empatizar con ella. Una niña de 12 años, repentinamente desarraigada de las dificultades y arrojada a una ciudad deslumbrante. Otros niños recibían 100 yuanes de sus padres sin pensarlo 2 veces, su familia aún contaba cada centavo. Mientras que otros eran queridos por sus madres, la suya solo tenía ojos para su hermano menor. Ojalá fueras mi hija, Selene. Tal vez nunca pudiera expresar con palabras esa ruptura emocional. Pero a los 12 años, hasta la herida más pequeña podía destrozar a una niña. Creyó haber encontrado a su verdadera madre, solo para ser enviada abruptamente de vuelta al campo. Su visión del mundo se quebró en ese mismo instante. Lamenté no haberla ayudado más en nuestra vida pasada. Había estado tan concentrado en forjar mi propio camino que no la ayudé a encontrar el suyo. Lamenté no haber insistido en que siguiera estudiando. Pero en aquel entonces, apenas podía cuidarme sola. ¿Cómo habría podido cargar a otra persona? Selene, dije en voz baja, lo siento. Debería haberte prestado más atención.
Pero eso no justificaba su resentimiento hacia mí. Había construido mi vida paso a paso, sin engaños ni robos. Su perdición vino por equivocarse una y otra vez, hasta perderse por completo. Rompió a llorar con mocos y lágrimas corriendo por su rostro. Selene, Selene, le di unas palmaditas suaves en la mano. No me lo agradezcas, no te he perdonado. Es solo que en esta vida no me has hecho daño y sin pruebas, no presentaré cargos. Pero de ahora en adelante, no nos veremos mucho. Ya hablé con el director de la Academia Jinkai, pronto se transferirán allí. Que tu vida sea brillante o no, depende de ti. Aún así, en el fondo sabía que sería un largo y difícil camino para que Selene cambiara de verdad. Un renacimiento no basta para arreglarlo todo. La única salida es salir adelante por sí misma, paso a paso, con mucho dolor. Una mente ingenua se vuelve sabia solo por haber renacido. Una persona sin la habilidad de docente adquiere talento mágicamente. Su hogar era un desastre en su vida anterior, y en esta una segunda oportunidad no la hizo más acogedora. Más allá de un conocimiento fragmentado del futuro, renacer parecía ser más una carga que una ayuda. ¿Podría soportar de nuevo 9 años de educación obligatoria, después de disfrutar de las comodidades de la sociedad moderna? ¿Podría volver a fregar platos y deservar tras acostumbrarse a la vida de ciudad? Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Entré en la Academia Jinkai, y a pesar de los recuerdos de una vida pasada, nunca bajé la guardia. Al contrario, vivía cada día con más disciplina y concentración. Estudié cursos de nivel superior con antelación y me salté cursos. Me llamaban genio. De vez en cuando visitaba a la familia Orión y siempre llevaba un pequeño regalo. Rara vez veía a Orión. Sus padres suspiraban y decían que seguía sin querer rendirse, que por fin se había comprometido con una carrera en los eSports. A veces todavía pienso en lo que dijiste, murmuró su madre una vez. ¿Qué parte? 1000 frases me pasaron por la mente, pero no pregunté si fue cuando dije que pasara más tiempo con él o que intentara escucharlo de verdad. Ninguna palabra podría apaciguar el arrepentimiento entre nosotros. Finalmente volvimos a estar juntos. El punto de inflexión fue el mismo que antes de que Orión se retirara de los eSports y se matriculara en mi universidad. Alquiló un piso pequeño cerca del campus, y sus padres llamaron para pedirnos que nos cuidáramos mutuamente. A los 28 años, nos casamos igual que en nuestra vida anterior. Esta vez, no invitamos a Celine a la boda. Cuando llegaron mis padres, ella sabía que no debía aparecer. Con el paso de los años, fueron llegando noticias poco a poco sobre ella. Abandonó la escuela, hizo trabajos esporádicos, fue estafada y el dinero se le esfumaba constantemente. Su vida en esta línea temporal resultó aún más dura que antes. Para ella, el renacimiento solo parecía traerle confusión. Ella creía que podría dominar el mundo de las inversiones con sus recuerdos, pero lo perdió todo en un desplome de la bolsa. Mientras tanto, Orión y yo construimos una vida sencilla y normal. Tuvimos hijos y disfrutamos de la tranquilidad. No centramos nuestras vidas en ellos, pero les brindamos toda la calidez y comprensión posibles. Orión fundó su propio club de eSports, guiando a oleadas de jóvenes jugadores por el mismo camino que él había recorrido para que ninguno tuviera que recorrerlo solo. Apadriné a niños en las montañas, los ayudé a estudiar y a conocer el mundo con la esperanza de que tuvieran más opciones que nosotros. Cuando supimos que Celine había muerto, Orión y yo acabábamos de cumplir 40. 2 personas, ambas reencarnadas, pero al final, ella se fue de este mundo antes que nosotros. Los años transcurrieron, envejecimos juntos y finalmente ambos nos desvanecimos en el crepúsculo, esperando en silencio el fin. Hasta que un día abrí los ojos y vi una habitación de hospital blanca y estéril. Orión aún llevaba puesto su traje de boda arrugado, desaliñado y lloroso. Gracias a Dios, Celine, por fin estás despierta. El médico dijo que un joven estudiante de medicina que estaba en la boda había actuado con rapidez. Eso fue lo que me salvó la vida. Tenía la garganta lastimada. No puedo hablar, así que escribí un mensaje en mi teléfono. Haz lo que tengas que hacer. No firmaré la exención. Mi madre intervino y le habló con dulzura a Celine. Celine sigue siendo tu hermana, después de todo. Ella solo. Pero en el fondo sabía que nada de eso era una excusa.
Ese cambio de nacimiento había sacudido su mundo, sí. Ella tuvo sus propias luchas, pero eso nunca le dio derecho a lastimarme. Si hubiera tenido pruebas en ese entonces, si hubiera tenido la oportunidad de hablar por mí misma, no lo habría dudado. Habría llamado a la policía. Fin. El día que falleció mi primer amor. Mi esposo saltó de la azotea de un rascacielos, quitándose la vida sin decir palabra. Solo entonces me di cuenta de que su amor por Yvonne nunca se había desvanecido del todo. Renacido en mi primer año de universidad, lo vi dejar de acercarse a mí con flores. En cambio, se giró y se los ofreció a Yvonne, la chica que estaba a mi lado. Los observé radiantes y tiernos, y no miré atrás. A partir de ese momento, nuestras vidas tomaron rumbos completamente diferentes. 7 años después, mi esposo y yo asistimos a una gala en H-City, en el banquete de celebración. Me encontré de nuevo con Casper, ahora vicepresidente de una empresa que cotiza en bolsa. Estaba en la cúspide del poder que Ed poseyó en nuestra vida pasada. Sonreía levemente del brazo de Yvonne, charlando tranquilamente con sus socios. En cuanto me vio, la sonrisa se le borró del rostro. Serena. Después de todos estos años, sigues aferrada a mí. Aunque te metieras en mi cama esta noche, no sentiría nada. Lo ignoré y metí la mano debajo de la mesa para apartar la manita regordeta de mi hija del pastel que estaba cogiendo a escondidas. De repente Casper me agarró la muñeca. Tuviste un hijo con otra persona. Prometiste que solo me tratarías a mí. Para siempre. Siempre creí que no habría más cruces entre Casper y yo en esta vida. Pero el destino, implacable como siempre, tenía otros planes. En la gala de celebración ofrecida por el hombre más rico de Ciudad H, me encontré cara a cara una vez más con el distante y refinado Casper y su siempre delicada Yvonne. Lucía una sonrisa amable mientras sostenía la mano de Yvonne, chocando sus copas suavemente con los demás mientras la protegía de una copa tras otra. Cerca a unos ejecutivos se burlaban de él, consintiendo a su esposa después de tantos años. Presidente Casper. La señora Casper sí que se sacó la lotería. Con ese gran trato que acaba de cerrar. Estoy seguro de que un ascenso a director ejecutivo está a la vuelta de la esquina. La sonrisa de Casper se profundizó al terminar su copa. Me casé con la mujer indicada. Me ha apoyado en silencio todo este tiempo. Una vez que nazca nuestro hijo, espero que todos vengan a la celebración del mes de embarazo. Alguien parpadeó sorprendido. Tu primer hijo. Después de tanto tiempo, yo también recurrí a la suerte. En nuestra vida pasada, Casper se obsesionó con Yvonne hasta el punto de renunciar a todo, incluso elegir la muerte por ella. En esta vida, tomó el control del negocio familiar desde muy joven y superó la resistencia para casarse con ella. Sin embargo, habían pasado 7 años. Y aún no tenía hijos. La serena sonrisa de Yvonne se desvaneció levemente. He estado de salud estupenda, dijo con dulzura. Mi esposo ha estado demasiado preocupado como para dejarme embarazar. El comentario provocó suspiros de envidia en las esposas de otros ejecutivos. Todos elogiaron a Casper por ser un esposo tan considerado. En nuestra vida anterior, yo tampoco había concebido. Su madre, desesperada por un nieto, incluso recurrió a drogarlo, buscando a otra mujer que le diera un hijo idéntico a Yvonne. Ahora, Yvonne había tardado 7 años en concebir. Y Casper seguía adorándola sin quejarse. De verdad, cuando un hombre no te ama, no importa cuánto sufras. Le di una sonrisa tranquila y cómplice justo cuando una mano pequeña y regordeta salió de debajo de la mesa. Estaba a punto de sacarla cuando me topé con un camarero. ¿Qué te crees que estás haciendo?, exclamó. Esa botella de Romani Conti estaba reservada para la esposa de un multimillonario. No podrías permitírtelo ni aunque te vendiéramos entero. El alboroto atrajo la atención de todos. Sonreí con calma. Es solo una botella de vino. No hace falta armar un escándalo. No muy lejos, Casper se giró y me miró fijamente. Su expresión se congeló. ¿Serena? ¿Qué haces aquí? Al darse cuenta de que su reacción había sido excesiva, se recompuso rápidamente. Su expresión era gélida. Sus de la familia Serena. Me explicó con frialdad.
En aquellos tiempos me perseguía como un cachorrito enamorado. Incluso dijo que algún día se casaría conmigo. Pero solo tuve ojos para Yvonne. La multitud murmuró con complicidad. Algunos me miraron con desdén. El rostro de Casper permaneció impasible mientras les hacía un gesto al personal para que limpiaran y se deshicieran de los invitados no invitados. Yvonne, de pie junto a él, también parecía disgustada. No te enfades, cariño, dijo con dulzura. Quizá la señorita Serena solo esté aquí para el evento. Me pregunto qué magnate de 8 ciudades será su marido. Al no responder, Casper me indicó que escoltara al mezquite y a la gente irrelevante. La insinuación era clara. Desde el momento en que entré, no me había saludado ni una sola mirada. 2 guardias de seguridad se acercaron a mí, listos para sacarme a rastras. Considérate afortunado. Uno dijo, esa botella podría haberte arruinado. Vete ya, este no es tu lugar. Fruncí el ceño. Todavía tengo a alguien aquí conmigo. Me miran de arriba a abajo. Su rostro está lleno de desprecio. ¿Intentan llamar la atención de algún hombre rico? Déjenlo ya. Si no te vas, te sacaremos a la fuerza. Espera. Claro que sí. Aquí está la traducción al inglés de alta calidad del pasaje, teniendo en cuenta el tono, el contexto y la dinámica de personajes previamente establecidos. Casper se acercó visiblemente irritado. Despidió a los guardaespaldas con un gesto, luego se acercó a mí con expresión fría y me advirtió en voz baja. Tu familia aún tiene cierta influencia en Ciudad H, no tienes ningún sentido del decoro. Esta es la fiesta de celebración de Lincoln. ¿Quién te invitó aquí sin invitación? No me importan las fantasías que puedas tener sobre mí, ya basta. Dicho esto, rodeó la cintura de Yvonne con el brazo con los ojos llenos de ternura. Solo amo a Yvonne. Aunque te quedes a mi lado toda la vida, no te miraré ni una vez. Yvonne sonrió dulcemente con el rostro radiante de satisfacción. Señorita Serena. Sigues siendo hija de la familia Serena, aunque la familia haya caído. Tienes que degradarte así. ¿Intentar seducir a un hombre casado? Con esa mirada lastimera tuya, cualquiera que te quiera debe estar ciego. Tiró de mi vestido uno sin logo visible con la voz cargada de burla. Lo entiendo, ¿te gusta Casper? Machi está a punto de asumir el cargo de director ejecutivo. Al fin y al cabo, muchas mujeres lo persiguen. Pero si vas a abalanzarte sobre él, al menos vístete como corresponde. En esa cosa, la gente podría pensar que no puedes permitirte ropa decente. Entonces se quitó el reloj y me lo dio. Toma, cómprate algo con nombre. Intenta que no parezca que sobrevives con sobras. No tomé el reloj. En cambio, miré mi vestido. Claro. Era discreto, pero lo había hecho a medida una atelier italiana. ¿Y se atrevía a llamarlo un atuendo de pobre? Al verme callar, Casper sacó un cheque en blanco y me lo lanzó. La impaciencia se refleja en sus ojos. Escribe lo que quieras. Pero no vuelvas a buscarme. El cheque cayó al suelo. La compostura de Casper finalmente se quebró. Serena. No tientes a la suerte. Tenta la mía por negarte a cobrar un cheque. ¿Está loco? Ni hablar de mi marido. Mi fortuna personal por sí sola eclipsa la cifra máxima que ese cheque podría contener. ¿Acaso parezco necesitar su caridad? ¿No es eso precisamente lo que quieres? ¿Que me aleje de ti por completo? La expresión de Casper se enfrió aún más al oír mis palabras. Rechacé cortésmente el reloj de Iván y me dispuse a sacar a mi hija de debajo de la mesa. La voz de Casper resonó a mis espaldas. La familia Serena está acabada. ¿A qué dignidad te aferras todavía? ¿Qué eres? ¿Un mendigo que quiere mantenerse en pie? Iván se acurrucó en sus brazos. Su voz empalagosa. Cariño, eres la tierna de Eta. Mujeres como ella, que fingen ser nobles mientras se prostituyen, merecen pudrirse en las calles. Había un tono burlón en su voz. Estaba insinuando que estaba aquí para venderme. Curioso considerando que ella era quien vendía licor para ganarse la vida. En mi vida pasada,
Casper nunca se casó con Iván, no solo por la enorme diferencia de estatus entre ellos, sino también porque ella trabajaba en un bar vendiendo bebidas. El padre de Casper dejó muy claro que si se atrevía a casarse con Iván, mi hija sería destrozada. Y Casper, siempre un hombre de convicciones, lo dejó todo por amor. Juró que Chidi sobreviviría solo de amor. Pero Iván se dio la vuelta y huyó con un hombre rico. Casper se derrumbó después de eso. Pasaba las noches ahogado en alcohol en un bar tras otro. Si no lo hubiera sacado de ese pozo pieza por pieza, probablemente habría acabado sin hogar. Le encantaban las carreras. Me daba pánico conducir. Pero aún así me esforcé por aprender. Incluso después de varios accidentes y costillas rotas. Nunca me rendí. Él quería volver a la familia Casper. Así que fui a ver a su padre y le propuse un matrimonio de negocios. Así fue como lo dejaron entrar de nuevo. El día de nuestra boda, dijo, ¿qué clase de chica se propone primero? Entonces, delante de nuestras familias y todos los invitados, se arrodilló y me pidió matrimonio. Antes de la boda. Le pregunté claro. ¿Aún piensas en Iván? Al fin y al cabo. Aún guardaba su pintalabios en el bolso. Fotos de ella en su teléfono. Pero delante de mí. Las borró todas. Serena. Dijo. Solo te amo a ti. Una mujer como Iván. Voluble y superficial. Nunca podría ganarse mi amor. Si alguna vez te traiciono después de casarnos, me hundiré en un río y me ahogaré. Y le creí. Pero después de casarnos, nunca tuvimos hijos. Lo intenté todo, incluso consideré la FIV. La gente de nuestro círculo se burlaba de mí. Me llamaban gallina estéril. Decían que el imperio Casper moriría con nosotros. Me llevó años descubrir la verdad. Casper se había hecho una vasectomía en secreto. Nunca planeó tener hijos conmigo. Lo confronté en la oficina. Solo para descubrir que Iván había muerto ese mismo día. Casper saltó del último piso. El último mensaje que me envió. Iván era el único a quien amaba. Solo hice esas promesas para volver a la familia. Ahora que se ha ido, nada de eso importa. Voy a estar con ella. Ese día me destrozó. En esta nueva vida, no tenía intención de perseguirlo. Él tampoco vino a buscarme, regresó directamente con Iván. El día que la alcanzó fue también el día que me fui a J City como estudiante de intercambio. No miré atrás. Tomé mi equipaje y me marché. Pero el destino es cruel. Años después. Regresé a Ciudad H y me lo encontré de nuevo. ¡Qué mala suerte! Antes de que pudiera agacharme para agarrar a mi hija. Iván se burló. Señorita Serena Spool. ¿Dices que el dinero no fue suficiente? ¿Qué te parece? Puedes ser mi criada. Te pagaré 100.000 al mes. ¿Trato? ¿200? ¿3? Dime el precio. Siempre y cuando dejes de aferrarte a mi marido. Te pagaré 500.000 al mes si es lo que hace falta. La gente a nuestro alrededor se echó a reír. $500.000 al mes es un buen trabajo. Sería una locura decir que no. La señora Casper es demasiado generosa. Si fuera yo, le daría una bofetada por tan solo mirar a mi hombre. Entre burlas. Mi rostro se fue enfriando poco a poco. Ahora tengo una hija. ¿Por qué iba a perseguirlo si no tienes nada mejor que hacer? Tómate una copa y deja de meterte en los asuntos ajenos. Los ojos de Casper brillaron de sorpresa y luego se oscurecieron con desprecio. Se burló. La familia Serena nunca crió mentirosos. ¿Cómo terminaron con alguien como tú? ¿En serio? ¿Es este hombre mentalmente inestable? Después de casarme en Harvard como estudiante de intercambio, el multimillonario Damon me insistió durante 2 años antes de que aceptara. Desde entonces, hemos tenido un matrimonio maravilloso. Todos en J City conocen nuestra historia de amor. ¿Casper vive bajo una roca? Menudo chiste. Llamarme mentiroso. No tuve tiempo para discutir. Mi hija había comido demasiados dulces.
Y tuve que sacarla de debajo de la mesa. Damon acababa de llegar a Ciudad H para una reunión de negocios con el hombre más rico de la ciudad. Y me quedé cuidando a nuestra hija. Solo había ido al baño un minuto. Y el pequeño travieso se había metido debajo de la mesa con un pastel. Justo cuando alcancé el mantel, una mujer mayor y serena detrás de mí dudó y dijo, «Espera un segundo. Puede que no reconozca el vestido. Pero ese collar que lleva en el cuello parece un corazón de océano». Fue el regalo de Lincoln a su socio multimillonario. Un símbolo de su trato exitoso. ¿Por qué lo lleva encima? No solo intenta seducir a Casper, sino que es una ladrona. Que alguien la agarre. Difamarme no funcionó. Así que ahora recurren a la incriminación. Retrocedí 2 pasos. Fijando mi mirada en ellos. Este collar es mío para empezar. Oh, por favor, ¿tuyo? Se burló Yvonne. Si te has vuelto loco, ve a que te lo traten. ¿De verdad crees que podrías permitirte algo así? Déjame adivinar. Ella se burló. Lo robaste de algún sitio y ahora intentas engañar a Casper para que piense que te estás dando la gran vida y que se arrepentirá de haberte dejado. La expresión de Casper se volvió aún más desdeñosa. Me mira con asco. Serena. Sigues siendo la misma descarada y manipuladora. Sinceramente. Me da asco. Los invitados cercanos habían empezado a murmurar y a burlarse. Sus voces se alzan como una marea. Alguien debería atarla ya. Si molesta a alguno de los magnates. Pues me joderán. Exactamente. Todo el mundo sabe que el multimillonario es un conocido amante de sus esposas. Si ve este desastre, quién sabe cómo reaccionará. ¡Demonios! Esta zorra podría arrastrarnos a todos con ella. Sus burlas me golpeaban como cuchillas diminutas. Cada una diseñada para humillarme. Para entretener a Casper. Y quizás, solo quizás, para ganarse el favor de su poderosa familia. Los ojos de Yvonne se iluminaron de emoción mientras la multitud alimentaba su malicia. Cariño, tienen razón. Estás en un momento crítico. No puedes permitirte ofender a un multimillonario ahora. Si lo recibes bien esta noche, ese puesto de director ejecutivo será tuyo. No dejes que este vagabundo lo arruine todo. Casper estaba claramente convencido. Levantó la mano. Listo para indicarles a los guardaespaldas que me sacaran a rastras. Pero antes de que pudiera hacerlo, el gerente del hotel llegó como un rayo. Seguido por un equipo de personal. Señor Casper. Sigue aquí. El presidente dijo que eran demasiado bienvenidas, señora y señorita Damon. Su voz temblaba de urgencia. Acabamos de enterarnos de que ya llegaron. Es la primera vez que colaboramos. Y el señor Damens nunca había traído a su familia a H-City. Ni siquiera tenemos sus fotos. El gerente estaba prácticamente temblando. El señor Damon solo tiene una hija preciosa. Si algo le pasa esta noche, todos estaremos en serios problemas. La multitud cambió de actitud al instante. Los rostros se tornaron cautelosos. Esperanzados, incluso codiciosos. Esta era una oportunidad mayor que cualquier cosa que Casper pudiera ofrecer. Si lograban congraciarse con la heredera Damon, Arya tocó a Aster. Juntos su influencia se dispararía de la noche a la mañana. Después de todo, Ciudad J ya había superado a Ciudad H en desarrollo, una ciudad que nos disparó, y la riqueza de la familia Damon superaba incluso a la de los más ricos de Ciudad H. Todos, incluido Casper, comenzaron a observar la sala con ojos febriles, ya no bajo su escrutinio. Me agaché y levanté el mantel, allí estaba, mi pequeña, con la cara manchada de crema y escondiéndose avergonzada. Se cubrió las mejillas con las manos. Demasiado avergonzada para sostener mi mirada. Estaba a partes iguales divertida y exasperada. Metí la mano y la saqué con cuidado. ¿Qué pasó con solo una rebanada? Mírate, tu barriga está a punto de estallar. Mi hija me miró con lágrimas en los ojos y haciendo pucheros. Nala no. Tenía las mejillas cubiertas de crema batida. Bien podría haberse bañado en el pastel.
Suspiré y cogí una servilleta para limpiarla. Pero justo entonces un proyectil violento me hizo caer al suelo. La voz de Yvonne resonó cargada de veneno. ¿Así que este es tu juego, Serena? Primero robar, ahora conspirar contra la heredera Damon. Casper. Tenemos que castigarla. Casper se acercó furioso. La decepción se le notaba profundamente en el rostro. Serena. ¿Tu obsesión conmigo se ha convertido en odio? ¿Le harías daño a una niña solo para arruinarme? Llévatela. Enciérrala 3 días sin comer. Después mándala directamente al hospital psiquiátrico. Sus guardaespaldas no dudaron. Me rodearon y me levantaron bruscamente antes de que pudiera reaccionar. Tropecé y estuve a punto de volver a caer. La voz de Yvonne rebosaba de triunfo. Y ya que estás, quítale el collar. Se giró hacia mi hija con una sonrisa melosa, extendiendo la mano como para consolarla. ¿Qué quieres comer, cariño? La tía te lo traerá. Pero mi hija ni siquiera la miró. La apartó a un lado con todas sus pequeñas fuerzas. Entonces corrió hacia adelante y se arrojó frente a mí, con fuego en los ojos y aún con escarcha en la barbilla. Declaró: burros rayados. Los reto a tocar a mi mamá.